Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo, porque hoy les traigo algo muy especial, un tema que me toca de cerca y que sé que a muchos de ustedes también les importa. Como vieron en el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y no solo como las estrellas que todos conocemos, sino como personas con un gran corazón. Hoy vamos a sumergirnos en la acción humanitaria que protagonizaron Hande y Kerem, específicamente su participación en una reunión benéfica para ayudar a las víctimas del terremoto que devastó Turquía. Sé que es un tema sensible y que todos recordamos con dolor lo sucedido, pero es importante también destacar la solidaridad y el esfuerzo de muchos, y ellos, Hande y Kerem, estuvieron a la cabeza de esa ola de apoyo. Así que prepárense para un vídeo lleno de información, imágenes, y por supuesto, mi opinión personal sobre todo lo que sucedió. Vamos a explorar cómo se involucraron, qué hicieron exactamente, y cómo su influencia fue clave para lograr un impacto significativo. Estoy segura de que les va a gustar, y créanme, es un tema que vale la pena conocer a fondo. Antes de que empecemos, un pequeño recordatorio: si eres nuevo por aquí, o si simplemente disfrutas de mis vídeos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esa manera, no te perderás ninguno de mis próximos vídeos, y podrás estar al tanto de todas las novedades. Es muy fácil y completamente gratis. Suscríbete ahora. Empecemos con un poco de contexto. El terremoto en Turquía fue una tragedia que conmovió al mundo entero. Las imágenes de la destrucción, de la gente sufriendo, y de la necesidad desesperada de ayuda, nos llegaron a todos al corazón. Y en medio de esa situación tan dura, vimos cómo la comunidad internacional, junto con el pueblo turco, se unió para ofrecer apoyo y solidaridad. Y ahí es donde entran Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no los conozcan, Hande y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía, conocidos por su talento, su carisma y, por supuesto, su trabajo en la exitosa serie Love is in the Air. Pero más allá de su fama, ambos han demostrado ser personas comprometidas con causas sociales y con la necesidad de ayudar a los demás. Desde el primer momento en que se conoció la magnitud de la tragedia, Hande y Kerem no dudaron en involucrarse. Utilizaron sus plataformas de redes sociales, que, seamos sinceros, son enormes, para difundir información, crear conciencia y sobre todo, para instar a sus seguidores a donar y apoyar a las víctimas del terremoto. Y no solo eso, sino que también participaron activamente en la organización de eventos benéficos. La reunión benéfica de la que vamos a hablar hoy fue uno de esos eventos clave. Se trató de una iniciativa que reunió a varias celebridades turcas, incluyendo a Hande y Kerem, para recaudar fondos y ayudar a las personas afectadas por el terremoto. Fue una noche especial, llena de emociones, donde se unieron la esperanza y el dolor, la tristeza y la determinación. En esta reunión, Hande y Kerem no solo estuvieron presentes para apoyar, sino que también participaron activamente. Según los reportes, ayudaron a atender a los invitados, a organizar las actividades, y a hablar con la prensa para dar a conocer la importancia de la causa. Se les vio interactuando con otros artistas, hablando con los medios de comunicación, y demostrando su compromiso con la causa. Las fotos y los vídeos que se filtraron de la reunión fueron muy conmovedores. Pudimos ver a Hande y Kerem participando en las actividades, hablando con la gente y mostrando su apoyo a los damnificados. Se notaba la empatía en sus miradas, la emoción en sus palabras, y el deseo genuino de ayudar. Fue muy bonito verlos juntos trabajando en equipo y demostrando que, más allá de la fama, son personas de carne y hueso con un gran corazón. Además de su presencia, Hande y Kerem también utilizaron sus redes sociales para amplificar el mensaje de la reunión y para agradecer a todos los que participaron y donaron. Publicaron mensajes de agradecimiento, compartieron imágenes del evento, y continuaron animando a sus seguidores a seguir apoyando la causa. Su influencia fue crucial para que la reunión fuera un éxito y para que se recaudara una importante suma de dinero. Es importante destacar que la participación de Hande y Kerem no fue un acto aislado. A lo largo de su carrera, ambos han demostrado su compromiso con diversas causas sociales. Han participado en campañas contra el cáncer, han apoyado a organizaciones de protección animal, y han utilizado su voz para defender los derechos humanos. En este caso en particular, su compromiso con las víctimas del terremoto fue aún más significativo. No solo porque la tragedia fue de gran magnitud, sino también porque su participación ayudó a movilizar a una gran cantidad de personas y a recaudar fondos que fueron cruciales para la ayuda. Es admirable.
Ver cómo Hande y Kerem, a pesar de su apretada agenda y de la presión de la fama, se tomaron el tiempo para involucrarse en esta causa. Demostraron que la empatía, la solidaridad y la acción son fundamentales, y que cada uno de nosotros, sin importar nuestra posición, podemos hacer la diferencia. Y esto es algo que me gustaría resaltar. Hande y Kerem nos muestran que la fama y el éxito no son solo sinónimos de lujos y frivolidades, sino también de responsabilidad. Tienen una voz que llega a millones de personas, y han decidido utilizar esa voz para hacer el bien y para ayudar a quienes más lo necesitan. Ahora bien, hablando un poco sobre la repercusión de su acción. La participación de Hande y Kerem en esta reunión benéfica tuvo un impacto muy positivo. En primer lugar, ayudó a recaudar una importante suma de dinero, que se destinó a la ayuda humanitaria y a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. En segundo lugar, su participación sirvió para crear conciencia sobre la magnitud de la tragedia y para movilizar a más personas a colaborar. Gracias a su influencia, miles de personas se sumaron a la causa, donaron dinero, y ofrecieron su apoyo de diferentes maneras. En tercer lugar, la participación de Hande y Kerem sirvió para inspirar a otros artistas y personalidades a involucrarse en la ayuda humanitaria. Su ejemplo demostró que es posible combinar la fama y el compromiso social, y que todos podemos hacer algo para ayudar a los demás. En general, la acción de Hande y Kerem fue muy bien recibida por sus seguidores y por la opinión pública en general. Recibieron muchos elogios por su compromiso, por su empatía, y por su disposición a ayudar a los demás. Se convirtieron en modelos a seguir, y demostraron que la fama puede ser utilizada para hacer el bien. Ahora, hablando un poco más sobre las reacciones, y sobre cómo se vivió esto desde el punto de vista de sus fans. La mayoría de los seguidores de Hande y Kerem se sintieron muy orgullosos de ellos. Vieron en su participación una muestra de su humanidad, de su compromiso, y de su deseo de ayudar a los demás. En las redes sociales, se multiplicaron los mensajes de apoyo y de agradecimiento. Los fans destacaron la empatía de Hande y Kerem, su valentía, y su disposición a hacer el bien. Se sintieron inspirados por su ejemplo, y muchos de ellos se sumaron a las iniciativas de ayuda. También hubo quienes criticaron su participación, argumentando que se trataba de una estrategia de marketing, o que no era suficiente. Sin embargo, estas críticas fueron minoritarias, y la gran mayoría de los seguidores apoyaron y aplaudieron la acción de Hande y Kerem. En definitiva, la participación de Hande y Kerem en la reunión benéfica fue un éxito, tanto en términos de recaudación de fondos como en términos de impacto social. Demostraron que la fama puede ser utilizada para hacer el bien, y que todos podemos hacer algo para ayudar a los demás. Y creo que es importante reconocer y agradecer este tipo de acciones, que demuestran que el mundo necesita más personas como ellos. Además de la reunión, es importante mencionar que Hande y Kerem siguieron involucrados en la ayuda a las víctimas del terremoto después del evento. Continuaron compartiendo información, promoviendo donaciones, y apoyando a las organizaciones que estaban trabajando en la zona. Incluso se rumoreó que visitaron las áreas afectadas para conocer de primera mano la situación y para ofrecer su apoyo a las personas que lo necesitaban. Aunque no hay información oficial sobre esto, muchos fans aseguraron haberlos visto en la zona, y el hecho de que hayan estado dispuestos a ir demuestra el compromiso que tenían con la causa. Ahora bien, me gustaría hacer un pequeño análisis sobre lo que aprendemos de todo esto. Creo que la historia de Hande y Kerem es una gran lección para todos nosotros. Nos enseña que la fama y el éxito no deben separarnos de la realidad, sino que por el contrario, deben motivarnos a ser más solidarios y a ayudar a quienes más lo necesitan. Nos enseña que cada uno de nosotros, sin importar nuestra posición, podemos hacer la diferencia. Que podemos utilizar nuestras habilidades, nuestra influencia, y nuestros recursos para hacer el bien y para contribuir a un mundo más justo y solidario. Nos enseña que la empatía y la solidaridad son valores fundamentales, y que debemos cultivarlos en nuestro día a día. Que debemos preocuparnos por los demás, y que debemos estar dispuestos a tender una mano a quienes lo necesitan. Y nos enseña que la unión hace la fuerza. Que juntos podemos lograr cosas increíbles y que juntos podemos superar cualquier obstáculo. En resumen, creo que Hande y Kerem son un ejemplo a seguir. Nos demuestran que la fama puede ser utilizada para el bien, y que todos podemos hacer algo para ayudar a los demás. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado. Hemos explorado la participación de Hande Erçel y Kerem Bürsin en la reunión benéfica tras el terremoto en Turquía, y hemos analizado su impacto y la importancia de su ejemplo.
Resumiendo, hemos visto cómo Hande y Kerem, además de ser dos de los actores más queridos, demostraron ser personas con un gran corazón, comprometidas con causas sociales y dispuestas a ayudar a quienes lo necesitan. Su participación en la reunión benéfica fue clave para recaudar fondos, crear conciencia y movilizar a la gente. Su ejemplo nos enseña que todos podemos hacer la diferencia y que la unión hace la fuerza. Quiero agradecerles por ver este vídeo, por su tiempo y por su atención. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la participación de Hande y Kerem? ¿Qué les pareció la reunión benéfica? ¿Creen que la fama y el éxito implican una responsabilidad social? Déjenme sus comentarios, me gusta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Es muy fácil y me ayudas mucho. Y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.